Saludos cordiales especialmente a los televidentes de las islas de La Gomera, Tenerife y La Palma. Y nuestra más cordial bienvenida a don Ángel Luis Castilla Herrera, alcalde de San Sebastián de La Gomera. Señor alcalde, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Recordamos, como es habitual al principio de nuestros programas, tres características de Canal 8 que ustedes ya conocen. En primer lugar, que la propiedad de este canal es tinerfeña, 100% canaria, que la línea ideológica es la línea editorial, una línea pluralista, y que estamos en cabeza, estamos entre los primeros canales en audiencia dentro de los canales locales de Canarias. Bien, don Ángel Luis, vamos a recordar algún dato, por supuesto en La Gomera ampliamente conocido, y en otras islas también conocido, probablemente no tanto como La Gomera, claro, como es lógico. Bien, don Ángel Luis nació en San Sebastián, en el seno de una familia modesta, es el segundo de 8 hermanos, su padre operario del puerto de la villa capital y también pescador, ¿no? ¿Esos orígenes humildes, modestos, marcan a las personas o no? ¿O hasta qué punto le han influido a usted o no le han influido para nada? No, me han influido y mucho, ¿no? Sobre todo, ¿En qué sentido? Sobre todo en mi formación política, ¿no? ¿Sí? Que es muy temprana, porque yo tuve la oportunidad de vivir la apertura política siendo muy joven, estudiando en la universidad en los años 76, pero incluso del propio instituto, ya estábamos identificados con movimientos políticos de izquierda en el ámbito del Partido Comunista, del nacionalismo de aquel momento. Y yo creo que mis orígenes de pertenecer a una clase, a una familia de trabajadores, mi padre, como bien dice, era portuario, a mí también, por supuesto, me marca mi formación, ¿no? Y en el sentido político, ¿no? Pues eso marca la personalidad de la persona, ¿no? Bien, señor Castilla, usted hizo bachillerato superior, comenzó a estudiar biología en la Universidad de La Laguna, y luego se pasa a Derecho. ¿Por qué? ¿Falta de orientación a la hora de elegir estudios o casualidad? No, yo era un enamorado de la ciencia biológica, ¿no? Lo que pasa es que en aquellos tiempos, en mi instituto, en San Sebastián de La Gomera, pues nunca vimos un laboratorio. Ajá. Es decir, ¿No tenían laboratorio? No, había laboratorio, pero no funcionó nunca, ¿no? Es decir, por lo tanto, ser un enamorado de la ciencia biológica era un tanto raro, ¿no? No pisar un laboratorio y gustarte la biología, no ver un microscopio. ¿De desear realizar experimentos? Claro, es que yo nunca en el instituto vi un microscopio, ni sabía utilizar. Yo cuando fui a la facultad de biología, que no era facultad todavía, estábamos todos metidos en la parte nueva de la antigua universidad. Por primera vez en mi vida vi un microscopio cuando llegué a la Universidad de La Laguna. Es decir, pero no obstante, yo era un enamorado de la ciencia biológica, ¿no? Era muy difícil el futuro estudiando biología en aquellos momentos, solo te podías dedicar a la docencia y poco más. La investigación estaba muy infravalorada en este país. Y bueno, pues dejé la carrera de biología, hice el servicio militar, volví, me metí en la política, estuve de cargo público y decidí pues comenzar una nueva andadura en la carrera de Derecho. O sea, que no es porque no le gustase la biología. No, me gusta y me sigue gustando mucho. Bueno, y Derecho, por esas cosas que ahora entraremos en la política, por esas cosas de la dedicación política y de la gestión pública, pues empezó Derecho y todavía, y creo que quiere acabarlo, ¿no? ¿Usted lo va a acabar? ¿Acabará realmente Derecho? Mira, como sabes muy bien, estuve un año en la oposición hace poco, me reincorporé de nuevo a la universidad. A mí la universidad me encanta, el ambiente universitario me encanta. Y estaba muy a gusto intentando terminar mi carrera, ¿va? Había cogido buena carrerilla, ¿no? Ya había otra vez centrado mi mente y mi memoria en los estudios. Iba muy bien, iba lanzado, como se dice vulgarmente. Pero bueno, sucedió lo que sucedió, que de eso hablaremos supongo más tarde. Sí, hablaremos. Y bueno, pues ahora estoy en funciones de responsabilidad pública de nuevo y por lo tanto... ¿Ha aparcado otra vez? No lo he aparcado del todo, es decir... Intenté en septiembre presentarme algunas asignaturas, pero las fiestas lustrales me lo impidieron. Ahora en diciembre estoy intentando presentarme a una o dos, veamos si tenemos tiempo para ello. ¿Por qué curso va? Estoy terminando tercero. Oye, vamos a ver, don Ángel Luis, evidentemente por estos vaivenes suyos en las aulas,
ha conocido la Universidad de La Laguna en distintas épocas, Sí, por supuesto. y en distintas épocas además diferenciadas. ¿Cómo la evalúa ahora? Cuando usted acude a las aulas ahora, evidentemente con otra experiencia, después de un recorrido vital bastante intenso, que también hablaremos de él ahora, cuando usted ahora, en los últimos tiempos ha estado en la universidad, ¿ha notado cambios y qué tipo de cambios? Hombre, no es igual, digamos, la situación de la universidad ahora que es en los años 70, ¿no? Que cuando comenzó, a mediados de los 70, yo comencé en el año 76, en mi periodo universitario. En aquellos momentos yo creo que había un concepto de solidaridad y, digamos, de la unión entre los estudiantes muy distinto al que hay ahora, ¿no? Por ponerte un ejemplo quizás que sea algo elocuente, habíamos muchos alumnos que no íbamos a clase y nos pasábamos los apuntes unos a otros. Ahora esa situación es muy difícil, ¿no?, que se produzca, ¿no? Quizás porque los estudiantes se ven... más individualismo. Sí, no, quizás los estudiantes se ven unos a otros como más competitivos en el futuro en el mercado laboral, ¿no? Ajá. Y por lo tanto por ahí puede haber una cierta individualidad y yo quiero ser mejor que tú porque quiero ser más competitivo en el futuro y por lo tanto tú vienes a clase como vengo yo y no te voy a dar apuntes, por poner un ejemplo, ¿no? Pero la universidad, en cuanto a la calidad, ha aumentado muchísimo, ¿no? No tiene nada de comparación con la universidad. Pero humanamente, desde el punto de vista humano, yo me quedo más con mi primera etapa en los años, mediados de los 70, cuando me incorporo a la universidad. También puede ser que era la apertura democrática, porque una parte del tiempo universitario estábamos en la calle corriendo delante de la policía, porque toda la semana hacíamos una manifestación, ¿no? Y era la época difícil, cuando la muerte de Bartolomé, cuando la muerte de Javier Quesada. Yo estaba en ciencia biológica estudiando justamente y era un estudiante de biología, ¿no? Y viví la época dura de la transición, pero la más bonita, sin lugar a dudas, para mí. Época de la transición. Aquellos sueños de la transición, hoy, ¿cómo los ve? ¿Se han cumplido? ¿No se han cumplido? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que buena parte de ellos sí. Pero quizás se ha perdido un poco el idealismo de aquel momento, ¿no? Yo creo ser una persona idealista, ¿no? Quizás sea un pecado hoy, depende de cómo se mire, pero el idealismo, las ganas de trabajar por el bien común, por cambiar la sociedad, por cambiar muchas cosas. Una ilusión colectiva, podemos decir. Sí, yo creo que sí. ¿Y hubo también perdón de parte y parte? Sí, en aquel momento sí. En aquellos momentos... A pesar de los guerrilleros de Cristo Rey, esas cosas que existían. Sí, pero bueno, pero todo eso se toleraba. Sí, se toleraba. O se admitía situándolo en su contexto, claro. Claro, hay que mirar el contexto histórico de la apertura democrática a partir de la muerte de General Franco, claro. Y ahora da la impresión de que hemos vuelto a otra época como si no hubiese existido aquella época, ¿o no? Yo creo que no. Yo creo que, hombre, el debate de la memoria histórica puede que nos esté conduciendo de nuevo a esa situación, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que esa época que nos tocó vivir a algunos, uno siendo muy joven, yo creo que no se va a volver a repetir con seguridad. Don Ángel Luis, a los 25 años era usted concejal, corríjame si me equivoco, de San Sebastián. Igualmente ejerció la responsabilidad después de teniente de alcalde. ¿Cómo categorizaría usted aquellas primeras etapas de gestión pública, ¿no? Porque claro, después en el 86 accede a la alcaldía y al año siguiente, en el 87, asume la responsabilidad de vicepresidente del Cabildo Insular de La Gomera. Pero vamos primero con ese primer rodaje, digamos, en la administración pública. Bueno, fue una etapa muy bonita. Era, pues mira, con 25 años en la apertura de la democracia, uno cargado de idealismo, ¿no? Con esa vitalidad de cambiar la sociedad, de cambiar el sentido de las cosas, ¿no? De muchas cosas que se tienen en el país, en San Sebastián en concreto. Pues uno ha trabajado con mucha ilusión y con muchas ganas, ¿no? Y bueno, con 25 años es muy joven para acceder a un cargo público como en aquel momento. O sea, hay que tener en cuenta que no había experiencia política, no es como ahora, que los jóvenes se pueden incorporar a la actividad pública muy pronto, a una actividad política dentro de un partido político muy pronto, no es el caso, ¿no? Nosotros nos incorporamos a la vida política dentro de un partido político ya, no como ahora, sino con una cierta edad, ¿no? Por lo tanto, fíjense ustedes, entraron en un ayuntamiento en el año 83, que fueron las primeras elecciones, las segundas elecciones democráticas de la democracia, ¿no? Del periodo democrático actual, con un presupuesto ridículo. En aquel momento no se permitía a ningún cargo público cobrar. O sea, después se permitió, en esa legislatura se permitió a los cargos públicos con dedicación exclusiva cobrar.
Por lo tanto, la mayoría de las personas que se dedicaban a la cosa pública lo hacían de una forma voluntaria, ¿no? Tenían su profesión, su actividad privada y a ratito se ejercía la acción pública, ¿no? Por lo tanto, una situación bonita desde la perspectiva de las ganas de trabajar, de la ilusión y con muy pocos recursos económicos para hacer cosas. Éramos ayuntamientos muy pobres y eso frenó muchas de las cosas que queríamos hacer. Aún así, hicimos cosas muy importantes en aquella época. Ayuntamientos con pobreza. Yo me imagino que un ayuntamiento como el de San Sebastián nunca le habrá sobrado los dineros, ¿no? No, nunca. En un ayuntamiento, además sería muy mal gestor y muy mal cumplido si sobra mucho dinero. Uno puede tener un cierto superávit o lo que se llama remanente líquido de tesorería que te permite hacer en el ejercicio siguiente algunas cosas, ¿no? Para eso también es bueno. Pero no, los ayuntamientos nunca tienen suficiente. Cuando se ventila, se critica algunas decisiones del Gobierno de Canarias, concretamente del vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, con respecto a las arcas municipales, con respecto a la repercusión que los ayuntamientos pueden tener determinadas decisiones de la comunidad autónoma, ¿cómo entiende usted? ¿Por qué no nos explica usted? ¿Hay razón para rechazar la posición del Gobierno de Canarias o no? Hombre, hay posición para rechazarlo. Yo digo por lo siguiente, quizás el recorte de los recursos del REF que vamos a sufrir y que estamos sufriendo ya en este mes de noviembre, se va a producir ya un recorte en los ingresos que proceden de la comunidad autónoma. Quizás no todos los ayuntamientos vayamos a tener el mismo problema, es decir, a lo mejor hay ayuntamientos que quizás el impacto de los recursos del REF sea menor que otros. Yo sé de muchos ayuntamientos que basan el pago de sus nóminas en los ingresos de los recursos del REF. Es decir, si este mes no tiene ingresos del REF, este mes no pagan la nómina. Tiene que recurrir a operaciones de policía de tesorería, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el Gobierno tendría que distinguir, y es una de las propuestas de la FECAM, y de la FECAI también, tendría que distinguir entre aquel grupo de ayuntamientos quizás de menos de 20.000 habitantes, que puede que sea, y seguro que va a ser así, un gran problema, el que San Sebastián de la Gomera, con 8.000 habitantes, pongamos 9.000 habitantes para redondear la cifra, tengamos que devolver este año, aunque sea un 33% en 3 años sucesivos, tenga que devolver 580.000 euros, o sea, casi 100 millones de pesetas. Para nosotros es una inmensa fortuna, claro, ¿no? Lo que tenemos que devolver al gobierno. Porque el presupuesto suyo en este momento del Ayuntamiento de San Sebastián, ¿cuál es? Nosotros tenemos 9 millones de euros aproximadamente. ¿Cuánto? 9 millones, pero hay que hacer un matiz importante, es decir, en el año 2007 el presupuesto nuestro habían tres ingresos muy importantes, que eran las licencias de obra, la tasa de la licencia y el impuesto, los recursos del REF y los recursos procedentes del Fondo Canario. Licencias de obras y tasas eran 1.200.000 euros en el año 2007. Este año, 2008, son 300.000 euros. Solo hemos ingresado 60.000 euros y el año 2009 será cero. O sea, no hay actividad económica alguna, ¿no? Vamos a tener que devolver 580.000 euros de los recursos del REF, pero que el año que viene los recursos del REF siguen en picado. La crisis no ha parado, no ha tocado fondo, por lo que se ve. Bueno, pues pasaremos de los 9 millones de euros, probablemente pasaremos a 7. Y de los 7 millones de euros, el Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera, en el capítulo 1, es decir, personal, gasta 5.300.000 euros, que es el 53% de los recursos. Esa es mi situación real y dramática, porque el año que viene va a ser una situación dramática para nosotros. Antes comentaba de su experiencia también como vicepresidente del Cabildo, por lo tanto ha conocido desde dentro las dos administraciones locales más directas. En islas como La Gomera, un ayuntamiento y un cabildo, digamos, habida cuenta de la extensión territorial de la población, etcétera, etcétera, ¿hay grandes diferencias o no? No, yo creo que el cabildo es como un ayuntamiento más. Sí, podríamos decir que sí. Es decir, digamos que los cabildos de las islas pequeñas, como El Hierro y La Gomera, La Palma quizá no, pero La Gomera y El Hierro sí. Se convierten en ayuntamientos grandes, ¿no? Digamos, son los hermanos mayores de la isla de La Gomera. ¿Y por qué lo digo? Porque por los cabildos pasan muchísimas personas, ciudadanos normales, a plantear los problemas personales y no personales, generales, a los presidentes de los cabildos, o sea, directamente a los presidentes del cabildo. O sea, aquí en Tenerife eso es impensable. ¿Sí? Todos los ciudadanos de Tenerife vaya a visitar al presidente del cabildo, es bastante impensable, ¿no? En La Gomera es posible, porque somos 20.000 habitantes y esa posibilidad cabe, ¿no? Y por lo tanto el cabildo, o los cabildos, suelen hacer política que se parece más a la política de los ayuntamientos, es decir, competencias que puedan ejercer los ayuntamientos a veces se ejercen por los cabildos.
Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo y ya lo cuento. Es decir, los cabildos desarrollan programas de ayuda a domicilio, pero tienen que contar con los ayuntamientos porque los servicios sociales de los ayuntamientos son los que conocemos la realidad social de las familias de nuestro municipio. Por lo tanto, ellos contratan o desarrollan un plan de ayuda a domicilio cuando deberíamos ser los ayuntamientos quienes tuviéramos esa competencia casi en exclusivo, ¿no? Pues si no estamos introduciendo una distorsión en el sistema, ¿no? Yo creo que en Canarias, en definitiva, lo que hay que clarificar de una vez por todas es el mapa competencial. Tema de las competencias, pero vamos a ver, ¿por qué después de tantos años de autonomía, después de tantos años de sistema democrático, a qué se debe el que no haya habido una clarificación de competencias entre las distintas administraciones en Canarias? ¿A qué se debe? Es una pregunta muy difícil de contestar, pero yo podría decir que, y hacer una autocrítica, en el seno de la FECAM, yo creo que la FECAM, es decir, la Federación Canaria de Municipios, sí, que es el ente que aglutina y representa a todos los ayuntamientos, le ha faltado dureza y habilidad para negociar el famoso libro blanco de competencia, ¿no? Competencia. Llevamos años y años y años hablando de la transferencia, de terminar de una vez con la distribución territorial de las competencias, y lo cierto es que son los cabildos los que negocian con la comunidad autónoma, son los cabildos quien, digamos, sacan adelante la distribución competencial, pero de los cabildos hacia los ayuntamientos ahí se para todo, ¿no? Porque a los cabildos les son muy reacios a transferir competencias después al ayuntamiento. Puede ser, es posible. Es posible, ¿no? Porque competencia implica recurso económico y al final es poder político. Es poder político. Es decir, una transferencia, una competencia bien dotada económicamente, es poder que se transfiere hacia órgano territorial, digamos, de ámbito territorial, menos como somos los ayuntamientos, ¿no? Claro. Quizá ahí esté el problema, Ricardo. Quizá. Municipalismo, bueno, también ahí esa lucha por el poder supongo que estará mezclada con supeditaciones partidistas. Es decir, supongo que habrá presidentes de Cabildo que se deben más a su partido que a la defensa de la isla. Supongo que habrá alcaldes que se deben más a las órdenes de su partido que a la defensa del municipio. Supongo que también se darán ese tipo de cosas. Pues no es mi caso. No, yo no he dicho que sea el suyo. No, digo... Yo he dicho que se pueden producir, se pueden producir. Yo no he dicho en su caso. Evidentemente puede que lo haya. Yo estoy en una organización política. Por supuesto. Y me debo a la disciplina de un partido político. Por cierto, perdón que me interrumpa. No es su caso. Yo quería preguntarle por esos rumores que a veces ha habido de sus enfrentamientos con el señor Curvelo. ¿Son reales o no? ¿Han sido reales o no? Sí, hombre, ha habido... Lo que pasa es que los enfoques que dan las personas a veces son distintos. Yo lo defino de la siguiente manera, es decir, ante un mismo problema, puede que el presidente del Cabildo de La Gomera o el Cabildo de La Gomera tenga una solución distinta a la solución que tenga el Ayuntamiento de San Sebastián. Que eso implica, o se puede traducir que hay enfrentamientos personales, el presidente del Cabildo con el alcalde de San Sebastián. No. Yo me debo a mi institución, me debo a la dignidad de mi institución y por tanto tengo que defender los derechos y la legitimidad de mi institución y los intereses de mis vecinos. Y eso lo haré frente a mi partido político, frente al presidente del Cabildo, frente al Cabildo de La Gomera y frente a cualquiera. Pero insisto, yo me debo a un partido político, me debo a una disciplina de partido y a una estrategia global de partido, porque el sistema democrático en este país funciona a través de los partidos políticos, obviamente, ¿no? Pero si a mí se me cuestiona el interés de mi pueblo frente al interés del partido, yo me quedo del lado del interés de mi pueblo. Bien, también en términos generales, durante un periodo amplio, 1991 en adelante, ocupa usted el cargo de alcalde, ya veremos ahora con un paréntesis, y con este panorama administrativo general, ¿no? Administración insular en manos de su partido, presidencia de don Casimiro Curvelo, y la administración autonómica controlada por partidos adversarios, Coalición Canaria, Partido Popular, Partido Nacionalista Canario, la administración estatal según legislaturas. ¿Qué otros gobernantes le han creado a usted mayores dificultades, no? Quiero decirle de otro lado, ¿los partidismos y las banderías determinan ayudas y obstáculos en Canarias o no? ¿Y para La Gomera? Hoy, sí. Hoy sí. Sí, hoy sí, en estos momentos. Según se sea de un partido a otro, ¿se ayuda una administración a otra o no se ayuda?
desde mi perspectiva, en este momento con este gobierno actual, sí. Este gobierno de Canarias, obviamente. Podría decir que no para anteriores, Menos. pudiera haber algún caso, pero era menos. Yo creo que ahora... Pero gobernando los mismos, por ejemplo, gobernando Coalición Canaria o no. Sí, pero... ¿Y el Partido Popular o no? Pero yo creo que a veces dentro de los partidos políticos hay personas, ¿no? Sí, sí. Y hay talante. Sí, sí. Y hay formas de entender la acción pública. Sí, sí. Y, por ejemplo, Jerónimo Saavedra, si se califica de alguna manera, es porque ha sido un presidente de las 7 islas. Sí. O sea, fue un presidente de las 7 islas, querido en cada una de las 7 islas de Canarias, porque nunca respondió a ese perfil de cicatero porque en una isla gobierna un partido y no gobiernan los míos, ¿no? Pero yo en San Sebastián de la Gomera, en estos momentos, sí estoy sufriendo las consecuencias de ser del Partido Socialista. Y muchos ayuntamientos de La Gomera, yo no puedo hablar por ellos, pero sí puedo afirmar, porque lo percibo, y lo hablamos entre nosotros, también se está produciendo esa marginación por ser del Partido Socialista de La Gomera, porque claro, ahora es que en La Gomera, con la configuración política que tiene, el Partido Socialista tiene una hegemonía casi absoluta. Tiene peso, tiene mucho peso. Casi absoluta. Y eso no lo perdonan algunos. Y tiene el Cabildo. Y tenemos el Cabildo. Y tenemos 3 diputados regionales de los 4. Claro. Y tenemos el senador. Claro. Y de los 17 consejeros del Cabildo tenemos 12. Tienen mayoría absoluta. Esa representatividad no. Por cierto, ha habido siempre rumores aquí en Tenerife, y yo quería, es una pregunta periodística sin ninguna mala intención ni nada, pero quería sondearlo a usted, como que Coalición Canaria a veces ha organizado pues como intentos de poder paralelo, Sí. de iniciativas paralelas. ¿Eso ha sido así o no? Pues sí, además tiene un instrumento importante en la isla que además, con la deriva que está teniendo en los últimos tiempos, sí. Es decir, está lo que se llama la gerencia del plan de medianía. Sí. ¿Eso que qué es? eso es un órgano que se crea por parte del gobierno para gestionar el plan especial de La Gomera, que es como se denomina inicialmente. Comúnmente lo conocemos como el plan de medianía, cuyo objetivo yo creo que la iniciativa era muy importante. Tenían un objetivo final que era consolidar la población de medianía en las zonas de medianía de la isla, porque se estaban despoblando, ¿no? Por lo tanto, había que introducir una serie de iniciativas importantes para mantener esa población como objetivo fundamental, además de mantener el paisaje, la agricultura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese instrumento se ha ido derivando en un instrumento político en manos del gobierno, es decir, hasta tal punto que si ahora recurrimos a los periódicos, a las hemerotecas, vemos que cada día, casi todos los días, hay una noticia de la gerencia del plan de medianía que más corresponde con una competencia del Cabildo, de ejercicio del Cabildo, que del plan de medianía. Se parece que está como... Eso es lo que decía yo, pero Sí, vamos a ver, exacto, en un sí, sí. sistema autonómico como es el nuestro, lo lógico sería que si el gobierno quiere apoyar a La Gomera en un plan determinado, pues le libre los fondos y que después sea la administración correspondiente de la isla la que ejecute. Pero no, entonces hay una administración directa del gobierno autónomo. El gobierno directamente, es decir, contrata obras directamente la gerencia. Se gestiona las obras. Bueno, lo que se está haciendo últimamente va en la línea de crear una estructura de poder político paralelo al Cabildo. Vamos, que yo sepa, según nuestros estatutos, los cabildos son los representantes de la comunidad autónoma en cada isla, ¿no? Y ostentan las competencias que tienen por ley transferidas a los cabildos. Y por tanto deben ser los cabildos, conjuntamente con los ayuntamientos, que diseñemos anualmente el plan de medianía. No sucede así. Es decir, el plan de medianía, la gerencia de plan de medianía se está convirtiendo en un poder político paralelo al cabildo. Se contrata personas, hay una especie de planes de empleo encubierto a través del plan de medianía y GESPLAN como empresa pública del gobierno, ¿no? Y se ven acciones que indican claramente, claro, que es así, que se está, como no pueden, tienen que buscar alguna fórmula de desgastar el poder político que tiene el Partido Socialista en La Gomera, que nos lo hemos ganado a pulso, por cierto. Oiga, don Ángel Luis, en las últimas elecciones de 2007, el Partido Socialista en San Sebastián de la Gomera, de 8 concejales, rebajó 2, quedó en 6. Sí. Bueno, ¿a qué se debió? ¿Y cómo ha interpretado los resultados? Los resultados tanto para su partido como para los otros 2 partidos que también obtuvieron representatividad, Coalición Canaria, que subió, y el CCN, que se estrenaba y que también alcanzó representación. Bueno, nosotros somos 6 concejales, tuvimos a muy pocos votos, creo que fueron 37 votos, la mayoría absoluta. Habíamos apreciado ya un cierto desgaste en la acción pública de la legislatura anterior. Sabíamos que íbamos a perder posiciones con respecto a la situación anterior, íbamos a perder un concejal, pero nunca se pasó por nuestra cabeza, ni por nadie,
O sea, nadie en La Gomera pensaba que el Partido Socialista en el Ayuntamiento de San Sebastián iba a perder la mayoría absoluta. Eso no estaba dentro de los cálculos de ninguna formación política, de ninguna. Pero bueno, ¿a qué se debió la pérdida de la mayoría absoluta? Yo asumo la parte de responsabilidad que me corresponde por dejar la acción de gobierno de los últimos 4 años, pero creo que a mí me influyó bastante a lo que me comentaban antes, de decir los enfrentamientos entre instituciones. Eso yo creo que perjudicó y mucho al Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera, porque 4 años de que esa disfunción entre Cabildo y Ayuntamiento, la gente lo entiende como enfrentamientos, se perjudicó muchísimo el Ayuntamiento. Pasaron otras cosas que, bueno, ya la hemos analizado en nuestro partido, la hemos discutido, la hemos criticado y yo creo que el tema está zanjado. ¿Cuestiones internas, quiere decir? Sí, cuestiones internas, que yo creo que la cuestión está zanjada, ¿no? Pero yo asumo la parte de responsabilidad, pero no tengo yo toda la responsabilidad o la responsabilidad absoluta de lo que sucedió. Otros compañeros también tienen bastante responsabilidad en el resultado electoral que se produjo en San Sebastián. Bien, señor alcalde, en mayo de 2007 deja usted de ser alcalde y recuperará la alcaldía mediante moción de censura en julio de este mismo 2008. ¿Por qué la moción? ¿Solo por un mero afán de retornar al poder? No. Antes comentábamos que yo estaba pues, muy a gusto en mi nueva faceta humana, en la oposición, trabajando desde la oposición, controlando al gobierno desde la oposición, pero estaba ya inmerso en mis estudios. Por lo tanto, para mí era más cómodo estar donde estaba durante ese año, terminar mi carrera y ya mi vida la tenía ya reorganizada de otra manera, tenía más tiempo para mi mujer, para mis cosas personales, y por lo tanto tampoco tenían ese gran interés en volver a la acción pública, ¿no? Sobre todo conociendo ya la situación del ayuntamiento como estaba en esos momentos. Luego hablaremos de la situación, sí. Bien, por lo tanto, hay indicios, datos que apuntan y que así y es casi un clamor popular que hay que producir un cambio en el gobierno del Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera. Yo le propuse a Coalición Canaria, meses antes, llegar a acuerdo, decía, le propuse después de las elecciones llegar a acuerdo, porque yo sabía que pactar con el CCN, con las personas que había en el CCN, sobre todo el cabeza de lista, el candidato a la alcaldía, era un peligro para la estabilidad del municipio de San Sebastián de la Gomera. Transcurrido un cierto tiempo se vio que efectivamente el gobierno del ayuntamiento no era gobierno, era una situación ingobernable. No había capacidad de liderazgo, había 2 alcaldes o un alcalde y medio, porque la situación era la que era, no había una dirección única dentro del grupo, ¿no? Por lo tanto, pues, se dio la oportunidad de producir un cambio de gobierno ante una situación de caos y desmoronamiento del grupo de gobierno. O sea, el Partido Socialista no tiene culpa ni es responsable del desmoronamiento del grupo de gobierno, es que fue el propio gobierno. El propio grupo de gobierno quien se desmoronó. Hay que recordar que unas semanas antes había dimitido la concejal que fue la segunda de la lista de Coalición Canaria y que 3 semanas más tarde Pedro Padrón, que ahora se incorporó con nuestro grupo, también se pasó al grupo mixto. O sea, nadie propició ese desmoronamiento del grupo mixto y había que gobernar el Ayuntamiento de San Sebastián. Y después podremos hablar de otras causas, ¿no? ¿Y qué se encontró usted al regreso al Ayuntamiento? ¿Cómo se encontró el Ayuntamiento? Pues mire usted, nosotros tomamos posesión el día 25 de julio y teníamos las fiestas lustrales. Hablaremos de ellas también aparte. Sí, por eso. 5 meses más tarde, o en el mes de octubre, a mediados de septiembre, tenía que comenzar las fiestas lustrales. Eso es lo que nos encontramos a entrada. No había ni programa, absolutamente nada. Llegamos a bien, pues, unos 40 trabajadores con su contrato, por poner pequeño ejemplo, ¿no? Pero que son un gran ejemplo para los que lo sufrían, ¿no? Pues 40 trabajadores contratados sin consignación presupuestaria. Ese mes no iban a cobrar el sueldo. Nosotros tuvimos que hacer una modificación de créditos, hacer lo imposible para resolver la situación de esos trabajadores. Y cuando comenzamos la nueva andadura en el Ayuntamiento de San Sebastián y a medida que avanzábamos en el análisis de los expedientes y demás, la situación de San Sebastián es bastante, desde el punto de vista económico, pues lo hablaremos si quieren, desde el punto de vista económico lo que hemos heredado es una situación gravísima, ¿no? Ya no solo... ¿En un año se puede hacer tanto desastre? Pues sí, por un año se puede hacer muchísimo desastre porque si uno no aprecia el dinero público. Pero ¿no será que ustedes también dejaron la situación mal?
No, mira, nosotros A ver, dejamos... vamos con las arcas municipales. A ver, Bueno, la lata de gofio, ¿cómo estaba? situación mayo del 2007. Venga. Superávit 2.800.000 euros para gastar donde quisiera. Y un plan de inversiones de 16 millones de euros. Esa es nuestra herencia. Un año más tarde, o 12 meses más tarde, o 14 meses más tarde, ¿qué tenemos? Un déficit de gasto corriente de alrededor de 600.000 euros, más otros 600.000 euros en modificados de obras que están ejecutadas sin pagar, porque no había consignación presupuestaria. Por poner dos ejemplos, ¿no? Muy elocuentes. Oiga, antes apuntó usted, casi insinuó, vamos con esa valoración, háganos usted una valoración de esas fiestas lustrales de 2008, septiembre-octubre. Como decíamos antes, entramos el 25 de julio, llegamos, fiestas lustrales, no hay nada. Absolutamente nada. Un esbozo de programa y unas fiestas lustrales que lleva un año y medio de organización, ¿vale? Pues no se había hecho absolutamente nada. Pues nos armamos de valor, constituimos una comisión de vecinos y vecinas de Sebastián, implicados, gente que les gusta la fiesta, que siempre colaboran con el ayuntamiento, gente conocedores de las fiestas lustrales. Pues bueno, en 5 semanas logramos elaborar nuestro programa y buscar la financiación del mismo. Creo que las fiestas estuvieron a la altura de las circunstancias. La gente, yo lo que me sorprendió de estas fiestas lustrales fueron la gran cantidad de personas que participaron, no solo de La Gomera, sino de otras islas. Fue una cosa impresionante la participación de los ciudadanos, pero una cosa que más me sorprendió, las ganas de la gente por pasarlo bien y de ser felices durante las fiestas, que eso es muy difícil lograr. O sea, mucha gente participando y además con muchas ganas de divertirse. Muchas ganas de fiesta. Sí, con muchas ganas de fiesta, muchas ganas de pasarlo bien. Y yo creo que uno del por qué esas ganas de pasarlo bien, yo creo que fue la incertidumbre que hubo, si habían fiesta o no habían fiesta, con la moción de censura, que si las fiestas lustrales se las había cargado el Partido Socialista por la moción de censura. Al final había tal incertidumbre, no había un desmoralizamiento en la sociedad de San Sebastián, que al final, cuando salió el programa, hay programa y hay fiesta, la gente a divertirnos. Bien, vamos a la actualidad más reciente, más de hoy, de San Sebastián de la Gomera. Crisis económica. ¿Cómo afecta? ¿Es cierto que empieza a haber más peticiones de ayuda de primera necesidad? Sí, muchísimo, Ricardo. ¿En qué proporción? Es decir, muchísimo. Yo nunca he visto ciudadanos y ciudadanas de San Sebastián, vecinos y vecinas de San Sebastián, nunca. He visto a esas personas pidiendo un trabajo en el ayuntamiento o pidiendo una ayuda, jamás. La gente de San Sebastián de la Villa les cuesta mucho ir al ayuntamiento a pedir una ayuda a su ayuntamiento, quizás porque por vergüenza, no se atreven, ¿no? Incluso he tenido que utilizar el conocimiento y la información de los asistentes sociales y de las asociaciones de mayores que hay para localizar familias que lo están pasando muy mal. Nos está afectando de forma terrible. O sea, las empresas de La Gomera, las más importantes, Construcciones de Aria, Ramos Artiaga, etcétera, son empresas constructoras, porque La Gomera casi toda la construcción, el 90% de nuestro Producto Interior Bruto procede de la construcción. Por tanto, gente que llevan 15, 20 años con esas empresas están ahora mismo en el paro. O sea, ya no se trata, Ricardo, de poder pagar la hipoteca. De lo que se trata es de poder comer día a día. Y cuando una unidad familiar ni trabaja el marido, ni trabaja la mujer, ni trabajan los hijos, es una situación muy dramática. Muy dramática, muy dura. Claro, y a mí vienen personas, pero llorando, con la lágrima en los ojos, que yo miro para ahí y digo, ¿y qué hago yo? ¿Qué puedo hacer yo? Es que se siente uno con tal impotencia, esa falta de respuesta al ciudadano. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué intentamos hacer? Coger el plan de obras que el grupo de gobierno anterior afortunadamente no se gastó, reconvertir todas esas obras, en pequeñas obras que generen mucha mano de obra y pocos materiales, intentar resolver la situación del paro, al menos algunos meses, a nuestros vecinos. Eso es uno de los planes. ¿Qué otros planes para afrontar la crisis? Pues mira, estamos en ello, tenemos un taller de empleo solicitado que yo creo que lo pueden aprobar, con lo cual habrán 40 personas empleadas durante un año, que eso, bueno, San Sebastián se nota. La formación es muy importante, pero ahora sí que tenemos que generarles planes de empleo, o sea, tenemos que generar planes de empleo, quizás en otra época no era necesario, pero ahora sí. ¿Ha habido mucha incidencia, digo, en los últimos tiempos, en los últimos años, de regresados de la inmigración o no? Bueno, en La Gomera, gente de Venezuela ha regresado algunos. De la isla de Tenerife también han regresado. ¿No es significativo? No.
¿Y de Tenerife y de otras islas? Tampoco. El porcentaje yo creo que es mínimo, ¿no? El resto de la gente. Lo que sí se ha producido un efecto de que la gente, sobre todo en la parte interior de la isla, la parte de medianía, sí que han vuelto a su tierra, han vuelto a poner en producción sus finquitas, han arreglado la casita, pero para ir el fin de semana, ¿no? Ya. Para eso sí se ha producido ese retorno de la gente, sobre todo del sur de Tenerife. Temporal, nada más. Sí, temporalmente, pero a vivir, a residir en La Gomera, no. No. Eso no se ha producido. Oiga, vamos a ver. A mí me llegan datos que me parecen increíbles. Es cierto que se han perdido y se están perdiendo subvenciones en La Gomera, digo, por parte de subvenciones del Gobierno de Canarias. Eso era uno de los motivos que justificaban, por ejemplo, la moción de censura en el Ayuntamiento de San Sebastián. A ver, explica eso porque eso es incomprensible. Bueno, pero ahora le voy a dar yo creo que habría que enviar al juzgado al anterior alcalde y al anterior grupo de gobierno y lincharlo públicamente, ¿no? Porque es una cosa de vergüenza, ¿no? Se han perdido muchísimas subvenciones, no se han justificado subvenciones. Pero fíjense usted, el Ayuntamiento de San Sebastián tenía concedido con cargo al plan de medianías en el presupuesto del año 2006, 1 millón de euros para ejecutar un resanamiento en el barranco. ¿De acuerdo? En agosto del año 2007, es decir, ya con el nuevo equipo de gobierno, en funciones de gobierno, de acción pública, el viceconsejero emite la orden a través de la cual se concede la subvención al Ayuntamiento de San Sebastián de 1 millón de euros y anexa a la orden el documento para que el alcalde lo firme aceptando expresamente la subvención, porque hay que aceptar la subvención para poder ingresártela. Pues no se firma la aceptación, el señor alcalde se lleva el expediente para su despacho, lo deja en su despacho, se pierde en su despacho. Lo cierto es que no se firma la aceptación y el Ayuntamiento de San Sebastián en estos momentos ha perdido 1 millón de euros para financiar la obra de saneamiento del barranco. Simplemente por no haber rellenado un papelito con el nombre del alcalde y del sello del Ayuntamiento y enviarlo a la Viceconsejería de Infraestructura del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Infraestructura. Simplemente por eso. ¿Y para qué obra concreta? Para ejecutar las obras de saneamiento del barranco. De saneamiento. ¿Y sobre el mercado municipal qué ha pasado? Mercado municipal igual. Subvenciones, por ejemplo. Para rehabilitar el... Claro, no nos dan una subvención este año, o nos han denegado una subvención este año porque no está justificada la subvención del año pasado, porque la ley prohíbe dar nuevas subvenciones si no están justificadas, es decir, gastada la subvención anterior, es obvio. Pues tampoco está justificada, la acabamos de justificar hace 20 días. Así suma y sigue. ¿Y viviendas rurales? 2007. Lo mismo, igual. Hacen que los ciudadanos, que generalmente son personas mayores, que viven en las zonas de medianía, que tienen una pequeña casita, que les viene muy bien arreglar el cuarto de baño, o quizás construir un pequeño dormitorio en la planta baja para que no tengan que subir esos escalones. Bien, hicieron a todas esas personas, a 25 ciudadanos, hacer la petición, rellenaron su documentación, la presentaron al ayuntamiento y se pierde el expediente y no se resuelve. Y ahora tenemos, esos son 36.000 euros del año pasado. Y hemos tenido que devolverlos nosotros este año porque si no, no nos dan los de este año. ¿Qué hemos hecho? Incorporar esas personas que la habían pedido en el año 2007 la subvención para que este año puedan ejecutar esas obras tan necesarias en su vivienda. Suma y sigue. Es cierto que ha habido alarma social. ¿Qué ha pasado con el tema de las placas estas de los colegios? Las placas de Hombre, el tema de los colegios yo creo que yo de reconocer que quizás haya faltado comunicación. O sea, falta comunicación por parte del ayuntamiento, quizás hacia las APA en su conjunto, o sea, hacia los padres y las madres. No, porque sí es cierto que nos hemos reunido con los consejos escolares, por lo tanto, con las representaciones de las APA que estaban allí, y estos a su vez pues no se reunieron con los padres y las madres, ¿no? El tema del amianto es un tema que esté de moda. Hoy todos tenemos acceso a internet, las madres y los padres acceden a internet, ven lo que es el amianto, y hemos entrado en una especie de histeria colectiva. Claro, ante eso es imposible ya la razón, ¿no? Por ejemplo, en el Colegio Ruiz de Padrón, que ya está la obra en las planchas desmanteladas y rumbo a la península, el vertedero especializado en tratamiento de amianto, se llegó, por ejemplo, hasta los equipos de fútbol suspender los partidos en el campo por el amianto, ¿no? O sea, es una cosa ya de histeria total, incomprensible. Cuando uno llega ahí, ¿quién ha provocado esa situación de histeria, de alarma social? Y a mi juicio es necesario. Por los propios responsables de la comunidad autónoma en el campo de educación en La Gomera, y quizás el máximo responsable sea el director del centro del Colegio Lomar, que fue quien, sin encomendarse a nadie, se presenta ante las cámaras de televisión y empieza a hablar
en plan científico, ¿no? Y eso creó también una alarma a los padres, y yo comprendo a los padres, que se preocupen por sus hijos, y parecía que había caído una bomba atómica allí, ¿no? Una cosa, ya no hay razones, y ahí estamos resolviendo, porque mi obligación es ejecutar las obras. ¿Por qué no se ejecutaron en verano? Precisamente porque el anterior grupo de gobierno, que tenía que haberlo ejecutado en el verano 2007, no lo hizo. En el verano 2008 no lo hizo, y tuvimos que llegar nosotros, correr a toda prisa para no perder los recursos, porque el 31 de diciembre tienen que estar justificadas la subvención, si no se pierde el dinero. Residencia de la tercera edad. Esta mañana acabo de estar hablando con la consejera de Bienestar Social. ¿Y cómo está eso? Mal porque todavía no me ha dado una respuesta, ¿no? Mañana va a ver el expediente y me dirá. Hay dos temas en la residencia mayor. Yo le dije, cuando estábamos haciendo el traspaso de poder, porque eso sí que lo hice yo también, o sea, cuando tomó posesión el nuevo grupo de gobierno, yo le entregué el bastón, le di un abrazo, lo felicité, y al día siguiente, o en los días sucesivos, estuve reunido con él haciendo lo que se llama la transmisión de poder. Es decir, mira, este expediente está así, este expediente está así, este expediente está así. En el caso de la residencia de mayores, había una subvención importante de 360.000 euros para acometer obras de reforma, pero es un inmueble muy antiguo, muy antiguo, que no vale la pena emplear cantidades importantes de dinero, porque lo mejor es tirarlo y hacerle una nueva infraestructura ahí, porque se puede aprovechar más el solar, y frente a las 2 plantas que tiene el inmueble actual podíamos construir 4 plantas. Bueno, pues y le dije yo al anterior alcalde que no valía la pena invertir dinero allí, sino darle un lavadito de cara, tener aquí decente, hasta que el Cabildo construyese la nueva residencia, que ya está en camino, ¿no? Ya está trabajando en esa línea. Bueno, por lo cierto es, al final de cuentos, es que empiezan las obras con los 300.000 euros, resulta que hay que hacer un modificado de 240.000 euros, resulta que se han ejecutado obras de un reformado que no está aprobado y que no tiene financiación, que la primera subvención no se ha ejecutado toda, sino la mitad, y ahora llego yo y me encuentro con ese problema. Y le digo a la consejera, si ustedes no me ayudan económicamente, ahora que estoy metido en este jaleo, que no sé cómo resolverlo, pues mire, la obra se para, los viejitos seguirán en la residencia escolar, porque hemos tenido que llevarlos a nuestros mayores a la residencia escolar para alojarlos ahí durante las obras de la residencia de mayores. Nos está costando 120.000 euros extra la residencia en concepto de alimentos, y bueno, la consejera se comprometió a ver el expediente, intentar justificar la primera subvención y a ver si me dan 180.000 euros de subvención para poder terminar la residencia, si no, no la podemos terminar. ¿Cuántos residentes tiene la residencia? Tenemos unos 25 mayores. ¿Y cuántas demandas hay? Supongo que habrán peticiones de más, ¿no? Muchísimas. El Cabildo va a construir una residencia para 100 plazas, y todas las plazas que se hagan son pocas. Y hay casos también, como decíamos antes, hablando del empleo. La población en general... Somos unos 23.000 habitantes. Sí, no, pero quiero decir que envejecida en qué porcentaje. Sí, muchísimo. Hay municipios como Vallehermoso que la pirámide de población está totalmente invertida. O sea, la población de San Sebastián, San Sebastián, la población bastante joven también, ¿no? Pero en el resto de los municipios altamente envejecidos. ¿Y qué sucede cómo están las perspectivas para el puerto de San Sebastián, zona de carga, aparcamientos, traslado de la depuradora? Ahí estamos muy bien, porque se ha hecho una presión del puerto que aumenta la superficie del puerto de forma importante, para evitar los caos que se producen ahora a la llegada de los barcos sobre todo, ¿no? Pues ya el puerto se va a ordenar mejor y por tanto los usos van a estar más racionalizados. Hay que cumplir las normativas de seguridad a raíz de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, los protocolos internacionales. Por lo tanto, se va a ampliar la terminal de pasajeros, que ya está el proyecto, se va a contratar dentro de muy poco por la autoridad portuaria. Y una de las cosas que le pedía yo al presidente de la autoridad portuaria, ver la posibilidad de que el equipaje se pueda facturar tanto en San Sebastián como en el puerto de los Cristianos como en el aeropuerto, así que haya esa comodidad para los usuarios, ¿no? Vamos a ampliar la última línea de atraque en 100 metros, lo que va a permitir entrar el crucero de más de 100 toneladas de registro bruto, con lo cual cruceros importantes que ahora vienen a Canarias, que no entran a San Sebastián de la Gomera, podrían entrar, y eso evidentemente para la economía local es un revulsivo importante, ¿no? ¿Qué ha pasado con la telefonía móvil y con el permiso? Bueno, eso es un problema que ha surgido en los últimos meses, yo creo que es un problema común de muchos municipios. La gente pues está muy alarmada porque, insisto, la gente va a internet, ver lo que son las ondas electromagnéticas y esas cosas, y la gente se empieza a asustar. La gente dice que no puede dormir porque las ondas no le permiten dormir, que le quitan el sueño, pero bueno, de todos comentarios. Pero lo cierto es lo siguiente, es decir, la ley hay que cumplirla. Y Telefónica y cualquier otra entidad tiene que cumplir la ley.
y para instalar una torre y hacer obras tienen que pedir la licencia correspondiente. No lo han hecho. Han presentado un proyecto de legalización de esa instalación, de apertura, y se la ha denegado porque no es conforme al planeamiento municipal. Y se le ha dicho a Telefónica que tiene que desmantelar la infraestructura, es decir, tiene que demoler lo que han hecho allí. Si no, lo hará el ayuntamiento. Y vamos a actuar con toda contundencia. Agenda 21 local y las implicaciones del vecindario. Es un problema que afortunadamente cada vez es menor, pero la verdad que nos cuesta un esfuerzo tremendo en que los ciudadanos de San Sebastián participen. O sea, eso de la participación tan bonito que muchos deseamos que se produzca en nuestro entorno, en San Sebastián, nos cuesta muchísimo que la gente se involucre y participe en temas tan importantes como la Agenda 21 local, que al final es el plan estratégico de desarrollo del municipio de San Sebastián de la Gomera, en todos los órdenes, en el cultural, en el deportivo, en el social y en el económico. Y nos cuesta muchísimo trabajo involucrar a los colectivos sociales en esa planificación. Oiga, señor alcalde, yo quería preguntarle también, el funcionamiento de los carnés, esos de mayor, Carnet del mayor. familias Es una numerosas, muy buena iniciativa. monoparentales, etcétera, ¿no? Bueno, esas son iniciativas importantes porque, y más en situación de crisis ahora, ¿no? Que las personas mayores que tengan un nivel de renta bajo, sobre todo pensionistas no contributivos, que es la mayoría de los que son beneficiados del carnet, las familias numerosas, que ya bastante es sacar adelante 3 hijos o 4 hijos, ¿no? Y las familias monoparentales también, que hay bastantes problemas. Bueno, pues eso les sirve a ellos, el carnet les permite pues, tener unas ciertas bonificaciones o exenciones en determinadas tasas como es el agua potable, como es la basura, como es el transporte urbano, que tenemos un transporte urbano también. Yo creo que ha sido una gran iniciativa en el ámbito de lo social y que ha sido un éxito total, ¿no? Es decir, porque tampoco el ayuntamiento deja de percibir grandes recursos por poner en marcha el carnet, ¿no? Sí, no son grandes cosas, quizás son 5 millones de las antiguas pesetas, 36.000 euros los que el ayuntamiento deja de percibir por ese concepto, pero quizás 100 euros para una persona mayor para pagar el agua es una inmensa fortuna, ¿no? Una persona que cobre 300 euros de pensión, pues 100 euros es muchísimo, ¿no? Y por ahí yo creo que estamos orientando la acción pública. Congresos. ¿Qué le ha parecido el Congreso? El Congreso nuestro. Y el que van a tener, supongo que tendrán el insular. Sí, por supuesto. O sea, nosotros Hablen de los 2 congresos. Bueno, el Congreso Regional yo fui delegado por la agrupación de San Sebastián, junto con otros 4 compañeros. Yo creo que fue un magnífico congreso. Los congresos están para debatir, para decir las cosas que hay que decir, no en los medios de comunicación, hay que decirlo allí, en el seno de los congresos. Ahí se habló de todo, se dijo de todo, y al final hay un resultado que es fruto de la democracia interna del partido, ¿no? Hay una ejecutiva elegida y a partir de ahora todos tenemos que cerrar filas en torno a nuestro secretario general y en torno a nuestra ejecutiva. Y trabajar juntos todos, hombro con hombro, para ganar las elecciones de 2011, que de eso se trata. En La Gomera. En La Gomera ahora la ejecutiva insular tendrá que decidir la fecha del Congreso Insular, que probablemente será en enero o en febrero. Pero en La Gomera no hay grandes problemas, porque yo creo que hay un liderazgo definido, que es el compañero Casimiro Curbelo, y la ejecutiva también está bastante definida con los compañeros que formamos parte allá, ¿no? Somos una isla pequeña, somos 24.000 habitantes, por tanto, yo creo que en La Gomera está perfectamente definido la acción pública y la acción política de nuestro partido y el liderazgo, ¿no? Dentro del partido, dentro de Canarias se han situado bien. La fuerza gomera que se ha situado bien dentro del partido. Sí, hombre, nosotros teníamos, como delegación de La Gomera, nuestro objetivo principal era que nuestro compañero Julio Cruz se mantuviese un cargo importante dentro de la ejecutiva. No hubiésemos querido que fuese secretario de organización, que continuase el secretario de organización. No ha sido posible porque el actual secretario general conforma su equipo de trabajo. Pero no obstante, ocupa una vicesecretaría muy importante. Seguimos teniendo un gomero muy bien colocado en la ejecutiva regional. Oye, ¿usted cree que el señor López Aguilar podrá ser presidente de Canarias en 2011 estando fuera? Bueno, Paulino Rivero es presidente del gobierno estando unos cuantos años en Madrid. Eso que llaman ellos Madrid, ¿no? Digo. Se acaba el tiempo. Por lo tanto, si Paulino Rivero es presidente del gobierno, Juan Fernando puede ser presidente del gobierno aunque esté en Bruselas. Bien, acabamos, lamentablemente el tiempo se nos ha ido.
¿Le queda tiempo? Para derecho ya hemos dicho que ahora el tiempo se lo ha recortado. ¿Y para la pesca? Porque usted es un pescador. Eso sí, me han eso dicho sí. que es un pescador de altura. sí. De altura en el sentido de potencia, vamos. ¿No? Yo me crié en mi niñez en la playa, Ya. viendo llegar los barquitos de pesca, mi padre que iba a pescar también. Y soy un enamorado de la pesca. Y es eso de estar tú sentado en la punta del faro, que es donde habitualmente voy a pescar, o en el puerto, con tu cañita y pendiente, todos tus sentidos pendientes de la punta de la caña. Eso es lo mejor que no puede pasar. Lo paso muy bien pescando, pero hay poco tiempo, hay muy poco tiempo para eso. Muy bien, don Ángel Luis, ¿usted desea agregar algo? No, simplemente agradecer el que me hayáis invitado a este programa, a esta charla. Siempre es bueno pues, estar aquí. En La Gomera también se ve el Canal 8 y nosotros queremos que la pluralidad informativa cada vez sea más importante. Y por lo tanto, el Ayuntamiento de San Sebastián trabaja y seguirá trabajando para la pluralidad informativa. Y ahí tenéis las puertas abiertas. Pues en esa línea estamos nosotros también. Ahí coincidimos. Muchas gracias a don Ángel Luis Castilla Herrera, alcalde de San Sebastián de La Gomera, por su presencia en Canal 8 en este programa. Y muchas gracias a todos ustedes, deseándoles como siempre que sean felices en la medida de lo posible.